tantrismo se presenta como una de las disciplinas espirituales más desconocidas, más vilipendiadas y donde la ignorancia es continua en gran parte en el occidente. El tantrismo se vincula para el imaginario occidental especialmente con satanismo, con técnicas sexuales desmedidas y una serie de excesos donde prácticamente la enseñanza central es totalmente descuidada. Esta caricatura de tantrismo es algo casi absoluto en Occidente, salvo por excepciones bastante puntuales y bastante notables que han mostrado justamente la verdadera esencia del tantrismo. Y uno de estos autores es Daniel Odier. Daniel Odier es autor de algunos textos, como el que vamos a presentar ahora y vamos a mencionar, donde tenemos una clara y fundada, podríamos decir, fundado encaminamiento hacia el tantrismo. En este texto, Tantra, relato de la iniciación de un occidental al amor absoluto, Daniel Odier nos presenta parte de sus propias experiencias en torno al tantrismo, donde nos muestra sus conocimientos espirituales, pero especialmente de cómo conoció a Lalita Devi, una verdadera Dakini, una gran iniciada y maestra del tantrismo, y que le va enseñando a través de una serie de prácticas y de ejercicios lo que es la esencia del tantrismo. Y bueno, al respecto podemos desde ya mencionar que el tantrismo es un conjunto de práctica, ¿cierto? Y también de una filosofía espiritual bastante profunda, donde en el fondo se trata de la comprensión de la integridad del ser individual con el ser cósmico, donde no hay diferencia mayormente. Hay distintas escuelas de tantrismo, una de las más conocidas o más respetadas también es la del tantrismo de Cachemira, por ejemplo, y donde en el fondo se nos quiere mostrar la, la bondad del placer, la bondad del gozo en todas sus expresiones. Para el tantrismo, estas diferenciaciones tan dualistas, por ejemplo, que hallamos incluso en otras corrientes del hinduismo, por ejemplo, no son válidas. El tantrismo generalmente tiene que ver con visiones de tipo herética para el brahmanismo tradicional, y donde la sexualidad, por ejemplo, es un aspecto importante, pero no central como se suele creer en Occidente. El tantrismo no tiene que ver exclusivamente con prácticas sexuales. El tantrismo va más allá incluso de eso. Lo que pasa es que el tantrismo, a diferencia de otras corrientes o escuelas, por ejemplo, de sabiduría hindú y tibetana, donde también se da el tantrismo, el Nepal también, la diferencia es que el tantrismo integra todos los aspectos sensuales, corporales, físicos, la comida, eh, todas las actividades del ser están incluidas en el tantrismo, no quedan fuera, no hay cosas buenas, no hay cosas malas. Lo que se busca en el fondo es como esta comprensión de la gran conciencia, esta comprensión de la unidad. Y bueno, en este texto que les señalo de Tantra de Daniel Odier, y que recomiendo obviamente. Daniel Odier es una persona que incluso vino a Chile en algún momento, eh, se nos presenta en el fondo cómo un occidental se acerca a estas disciplinas y cómo también va deconstruyendo su falso imaginario respecto a lo que es el tantrismo. De hecho, eh, Lalita Devi les va mostrando una serie de cuestiones a través de la experiencia de lo que es el tantrismo, y donde en el fondo Daniel Odier va sorprendiéndose, porque en el fondo él viene, como la mayoría de nosotros, de un concepto bastante errado del tantrismo, donde se lo asimila prácticamente a un tipo de sexualidad desbordada o técnicas de sexualidad, cuando en realidad es mucho más rico que eso. ¿Ya? Quiero compartir una página donde Lalita Devi le da ciertas instrucciones, donde le explica claramente de qué se trata alguna de las búsquedas del tantrismo, para que también podamos comprender que el tantrismo en el fondo es una gran filosofía
de vida, ¿cierto? Espiritual y vivencial. El aspecto práctico no queda fuera del tantrismo. ¿Cómo sabré, pregunta Odier, que mi corazón se ha abierto realmente, que no se trata de un fantasma? Porque una de las búsquedas del tantrismo es justamente esta apertura al corazón, que encontramos también en otras prácticas espirituales, como por ejemplo el tasawuf o sufismo. Ya el tasawuf al-islami, el sufismo, tiene esta búsqueda también de esta apertura del corazón a Allah, a Dios, ¿cierto? Pero en el caso del tantrismo va más allá de los nombres, va más allá de los nombres de la divinidad incluso. Bueno, ¿qué responde Lalita Devi a Daniel Odier ante esta pregunta tan interesante de cuál es la certeza de que en realidad estoy bien encaminado? Es tan fácil, dice ella, como saber si te has caído del acantilado o si estás todavía en el borde. Cuando te caigas, tus conceptos se romperán como si fueran un saco de huesos. Cuando el fuego crezca en ti, cada vez te costará más salir, tanto del éxtasis como de lo real. No hay equivocación posible. Al principio el éxtasis llegará por ondas y se retirará a merced de la vida. Vivirás momentos de intensa comunión y otros que se parecerán al olvido, pero cuando la huella del infinito se marca en la conciencia, repitamos, pero cuando la huella del infinito se marca en la conciencia, no tiene otra alternativa que emerger por completo. Lo esencial no es correr tras el éxtasis, que es un gran error, por ejemplo, de cierto intérprete originales, primeros occidentales del tantrismo. Lo esencial no es correr tras el éxtasis, este se producirá con naturalidad. Si tu presencia en el mundo se mantiene relajada, sin objetivo y sin coacción, libre, abierta y ligera. Bueno, esto también nos recuerda ciertas disciplinas o cierto pensamiento de la filosofía del taoísmo, por ejemplo, con la idea del Wu Wei. La idea también de la libertad del Tao, del misterio del Tao, de esta especie de no coacción ante las cosas. Ahora bien, el mismo Daniel Odier plantea una tesis en la cual él ve que desde el tantrismo se dirige este tipo de pensamiento a China y toma la forma, por ejemplo, del budismo Chan, y también en el taoísmo también se va a mezclar y va a tomar como estos principios y elementos que se van a difundir también con estas otras doctrinas hasta llegar finalmente al Japón con el budismo Zen. Entonces, en el fondo, él ve como una continuidad de pensamiento, continuidad de cosmovisión, pero que, claro, va tomando formas de acuerdo a las distintas geografías, climas e historias, pero en el fondo es como la continuidad de una misma idea. No hay que realizar ninguna práctica específica. Fíjense que distinto al brahmanismo tradicional o a la yoga tradicional. Si tienes ganas de meditar, medita. Si tienes ganas de pasear, pasea. Si tienes ganas de trabajar, trabaja. Si tienes ganas de practicar el maituna, o sea, la técnica sexual, practica el maituna. Si tienes ganas de aislarte en el bosque, vete al bosque. La cesis del tantrika, o sea, el que trabaja, practica el tantra, es la continua experiencia de la libertad y no la imposición de la mente. Eso es tantrismo, ¿ya? La no coacción, el no dominio de lo mental. Cuando llegues al éxtasis, acógelo. El tantrismo incluye, no dice que esto es bueno, que esto es malo, que esto es haram, que esto es ilícito, que esto es prohibido, ¿ya? Si dejas a lo divino que entre y salga a su antojo, se vuelve familiar. Hay que buscar esa naturalidad de las cosas también. Si la fuerza a permanecer en ti o la persigues, si la fuerzas, claro, la coaccionas, puede volverse terrorífico. Déjate ser. Sé tu propio maestro. Fíjense que distinto a muchas órdenes esotéricas, escuelas, disciplinas, donde en el fondo al maestro lo alabamos, al maestro tiene un estatus y prácticamente debemos como rendirle pleitesía. Acá no se trata solo de eso, va más allá. Uno mismo tiene que transformarse en ese guía, en ese instructor. Abandona toda búsqueda y permanecerás en la verdad. Naturalmente, abandona toda búsqueda no significa que no hagas nada, significa simplemente, y suena fácil decirlo, ¿cierto? Pero significa de manera categórica la presencia ahí, el estar ahí, consciente. ¿Ya? La actitud primordial del ser humano, en el fondo, es la presencia. Sin embargo, por una serie de factores culturales, mentales, políticos, económicos, del diario vivir, etcétera, nos olvidamos de esta presencia, que está aquí, ahora.
Y en el fondo el tantrismo busca eso, no busca otra cosa. ¿Ya? Recomiendo entonces este texto, Tantra de Daniel Odier, editado por Gulaf, un texto maravilloso, la verdad, que se van a sorprender con este acercamiento de un hombre occidental, erudito incluso, pero que tiene una visión deformada de lo que es el tantrismo y cómo se va purificando, cómo todos sus conceptos mentales van cayendo ante lo inefable, ante el misterio y ante también lo concreto de esta visión que le da esta mujer increíble, esta mujer tremendamente sabia que es Lalita Devi.